Hablemos un poco de las pantallas, ya como artilugios, como artilugios. Hay voces expertas, existen voces expertas del mundo de la academia que cuestionan, la eficacia de las pantallas, su utilidad o su sentido en el mundo educativo. Por ejemplo, Larry Cuban, profesor emérito de educación de la Universidad de Stanford, pues afirma que no hay evidencias que el uso del iPad mejore los resultados de lectura o de matemáticas. Es ya muy célebre el artículo, el paper de la Academia Americana de Pediatría, que instaba a los padres a ser muy precavidos a la hora de ofrecer pantallas a sus hijos en edades muy tempranas. De hecho, según esta academia, los niños menores de 2 años no deberían ni ver la televisión. Así lo afirmó esta academia en el año 1999 y lo ratificó en el 2011, en un artículo publicado en su revista oficial Pediatrics. Los niños menores de 2 años no deberían ser expuestos a las pantallas, a ningún tipo de pantallas. ¿Pero por radiación o, a ver, el motivo? Eso, por temas oculares o por qué, porque eso es lo que habría que diferenciar. Puedo mandar el artículo, el paper, sí, no, enumera toda una serie de... Por cada teoría hay 4 artículos contrarios, sí, totalmente. Leí en La Vanguardia hace relativamente poco que en Palo Alto, en pleno Silicon Valley, existe una escuela Waldorf, que el ideario de las escuelas Waldorf se caracteriza por estar libre de pantallas. Y yo leí que Andrea Agassi odia el tenis. No, de verdad, está ya saturado, como Steve Jobs enviaba a los niños a la escuela de Palo Alto por lo mismo. O sea, yo creo que ahí... Vale, la pregunta que lanzo es, ¿son recomendables las pantallas a cualquier edad? ¿Pantallas siempre? ¿Qué pueden aportar? ¿Qué pueden aportar a la mejora de la educación? Cosas, si ustedes me podrían dar algunas indicaciones sobre este particular. Yo lo primero que quiero preguntar, ¿por qué hablamos de las pantallas, para empezar? Que no sé por qué hablamos de las pantallas, es que... No, yo lo que quiero es polémica, No, porque quiero decir que la herramienta... A ver, yo, ¿para qué utilizo la tecnología? Digo tecnología. Bueno, pues hay momentos en el aula, pues que hago una proyección. Hay momentos en los cuales lanzo una pregunta a mis alumnos para que lo resuelvan de manera colaborativa en la red. Hago preguntas personalizadas para saber cómo son cada uno de mis alumnos y poder adaptar el aprendizaje a ellos. Hay veces que digo, oye, pues vamos a ver qué opinamos sobre este tema y vamos a votar en la clase, y entonces lanzan un tuit con el hashtag y entonces hacemos la nube de palabras en lugar de hacerlo a mano alzada. Pero todo esto para mí no es una pantalla. O sea, no sé. Y alguien comentaba que a su hijo le ponía a hacer las matemáticas en la pantalla porque le parecía más ameno. Pues qué bien, no sé si me explico. O sea, y esto en educación, y yo sigo mucho páginas de educación, Educatec y todas estas, y insisten en una cosa, es, si tú lo que quieres es motivar al aprendizaje, dale al alumno un tema que le motive. Es decir, si quieres que aprenda a redactar y le pides que escriba sobre, no sé, las guerras púnicas, no sé por qué me ha salido la palabra púnica, últimamente sale mucho, pues oye, a lo mejor el chico, la redacción es una porquería, pero a lo mejor si le pides que haga una redacción sobre un tema que le interese, pues a lo mejor lo hace muy bien. Entonces, si la pantalla es simplemente una herramienta que le motiva a hacer las matemáticas o la lectura, pues a mí no, es que... Has mencionado la palabra hashtag, hago un inciso, me han dicho que hay un hashtag que se ha creado que se llama efecto pantalla o afecta pantalla en las dos lenguas, por si alguien se aburre y quiere tuitear durante esta mesa redonda. Mira, yo voy a ser muy breve, me hacía mucha gracia, dice, los iPads, ¿eso sirven o no a la educación? Hombre, si agarras el iPad, una pelota de tenis y haces así, para educar no sirven para jugar a tenis. O sea, a ver, los iPads sirven para educación si educamos con iPads, simplemente, o sea, con el iPad puedes hacer de todo, desde eso a dárselo al gato para que juegue, o sea, realmente no es, yo creo que no es una cuestión de si sirven o no sirven. Datos objetivos, sí cansan la vista, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí la cansan y sí perdemos visión. A mí me recuerda el debate de las reacciones tecnófobas un poco en otra época, cuando surgió todo el tema de la escritura. Se comenta que Sócrates, vete a saber lo que dijo Sócrates, pero el mito dice que Sócrates le dijo a Platón, si ahora lo escribimos todo vamos a perder memoria.
Y hemos perdido memoria, estoy convencida. Y los estudios dicen que perdemos capacidad de memorización. Y ya con Internet ni os cuento, ya nos pasa a nosotros, que ya no intentas rememorar, sino que directamente lo buscas en Google, ¿no? Evidentemente has perdido memoria, pero a cambio has ganado un montón de cosas, con lo cual perder un poco de vista a mí no me preocupa demasiado. Aún así es un tema tecnológico y ya irán surgiendo, la tinta electrónica es mejor, ya irán surgiendo artilugios más perfeccionados a nivel de que no nos dañen tanto. Algo objetivo, que no, para lo que no sirven las pantallas, es para leer antes de dormir. Esto, objetivo. Pero volvemos, hemos cambiado, pero no dejamos de ser seres humanos. Y yo siempre digo que para entender al ser humano siempre hay que recordar que somos animales. Y la luz no duerme, sino que despierta. Cuando uno lee un libro hay oscuridad, el libro no lanza luz. Cuando uno lee en una pantalla de iPad o de tablet, lanza luz, con lo cual para dormir no sirven. Hay datos objetivos sobre eso. En cuanto, ya acabo, en cuanto al tema de libro sí, libro no, yo creo que sí que hay un elemento, o por lo menos mi hija el libro lo quería en libro de poemas, si se lo bajo en ebook no lo quiere, tengo que gastar el dinero, con lo cual yo preferiría que quisiera ebook, yo soy muy práctica para estas cosas, pero prefiero el libro porque hay cosas del libro, si os fijáis, que también son muy humanas, animales, lo puedo tocar, lo puedo oler, el oler y la emoción están muy vinculados. Yo siempre digo que en el futuro leerán el iPad, pero no huele igual, o sea, no, es verdad, o sea, hay elementos del libro como muy románticos, como muy físicos, que yo creo que no son sustituibles. De hecho está pasando, que los chavales, si tenéis chavales, está pasando que a veces quieren libros, sobre todo si el tema les motiva mucho, lo quieren el libro, lo quieren físico y llevárselo a la cama, no sé, es de estas cosas un poco complicadas. Yo creo simplemente que no nos podemos plantear esto desde un punto de vista del enfrentamiento o de la eliminación. Si nos planteamos las TIC van a ser un sustitutivo de todo lo que había hasta el momento, la hemos fastidiado. Y si nos planteamos el enfrentarnos a las TIC para mantener todo lo anterior, también. Es absurdo plantearse esto así, ¿no? La lectura en terminales de este tipo debe combinarse con la lectura en libros. La escritura o el hacer ejercicios con los dedos enlazando preguntas y respuestas debe combinarse con la redacción con la mano y el lápiz o el boli. Como nos planteemos que una cosa tiene que eliminar o sustituir a la otra, es cuando estaremos, creo, cometiendo un error y perdiéndonos algo importante. De todas formas, por tranquilidad también, porque es verdad que nosotros ahora pues tal vez memorizamos menos, tenemos menos capacidad, entre comillas, para memorizar, aunque no sé si lo diría así, etcétera. Lo que sí tenemos claro es que esto no es heredable. Es decir, muchas veces cuando trabajamos sobre todo en el mundo pues, de la psicología y de cómo repercute el entorno en la vida de un ser humano, no caemos en que para que se produzca un cambio real en el cerebro, por ejemplo, de un ser humano, hasta el punto de que llegue a trasladar esas nuevas capacidades o antiguas capacidades a su descendencia, eso se tiene que transformar en un cambio genético, que es lo que heredamos. Y un cambio genético lleva miles de años. Uno de los últimos y más sencillo lo desarrollamos para adaptarnos y ser tolerantes a la lactosa animal. Es decir, nosotros hace 20.000 años no estábamos acostumbrados ni preparados a beber leche de vaca. Sin embargo, en los últimos 5.000 años todo el mundo bebe leche de vaca y los niños la beben desde siempre y hay pocos que sean intolerantes, ¿no? Esto ha llevado 5.000 años de evolución, de cambios genéticos para que al final la mayoría de los niños sean capaces de beber leche de vaca sin tener ningún problema gastrointestinal. Para que lo que nosotros estamos viviendo ahora y los cambios que estamos sufriendo a nivel cerebral, nosotros o nuestros hijos, lleguen a ser algo que cambie la especie y sean cambios que hereden sus hijos y los hijos de sus hijos, hacen falta miles de años, Es decir, que con cada generación de niños es como empezar a trabajar. Y si son estimulados en un sentido, van a evolucionar en un sentido, y si son estimulados en otro, van a evolucionar en otro. No es algo tan rápido y tan matemático. Yo no sé si podríamos comparar la adaptación biológica a la lactosa con la plasticidad cerebral. De hecho, el cerebro es un organismo mucho más plástico que sí, el sistema metabólico. Pero se desplastifica también. En todo caso, no, yo no estoy hablando de que se herede, pero sí es cierto que nos adaptamos
O sea, hay estudios, por ejemplo, que dicen que los taxistas de Londres Correcto. se orientan muchísimo mejor que cualquiera de nosotros, porque evidentemente no lo han heredado de su padre que fuera taxista, pero sí que el hecho de hacer las rutas y de Exacto. forma el cerebro, forma conexiones neuronales. El Sí. cerebro tiene esa capacidad de reconfigurarse constantemente. Cuando uno pierde una zona cerebral, la otra zona adopta Totalmente. esa. De hecho, es un tienen órgano muy más plástico, desarrollado. ¿eh? Yo Y- creo que no es y es tanto herencia físico, ¿eh? como eso es. Es físico, es Eso decir, la es. diferencia que se ve en estos taxistas es la parte Claro, posterior del claro. hipocampo, la que se hiperdesarrolla y se ve físicamente. Claro. Es decir, se puede ver en imágenes el volumen que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que si ese taxista tiene un hijo y ese hijo no es taxista, no tiene hiperdesarrollada la parte trasera del hipocampo ni se orienta mejor. Entonces, hay Claro. cambios que vamos a ir viendo, pero esos cambios, para que lleguen a convertirse en algo que sea generalizado y que pase de unas generaciones a otras, esto no va así de rápido, no funcionamos así.